Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Agenda Económica PM, miércoles 11 de enero. Vamos a partir revisando la votación que finalmente rechazó el proyecto de autopréstamos en la Comisión de Constitución. Un debate extenso que pasamos a revisar. Tras la movida sesión de la sala durante la mañana, los diputados rápidamente vaciaron el lugar para comenzar la discusión de algunas comisiones. Es que uno de los debates más esperados del día era la votación en general de los proyectos de autopréstamos fusionados. Tras la discusión, los diputados de la Comisión de Constitución rechazaron en general la iniciativa parlamentaria. En el cual les digo, en abril del 2023, el retiro va a venir con más fuerza, el sexto retiro va a venir con más fuerza. Y ahí, bueno, quiero ver cómo actúan mis colegas. Yo, a pesar de que somos minoría, voy a votar a favor de este proyecto, de su idea de legislar, porque me parece que era una idea que podría haber sido mejorado. Lamento que no hayamos tenido la voluntad de haber avanzado en esa dirección. En concreto, la Comisión de Constitución rechazó los proyectos ingresados por parlamentarios. Uno que propone que todos los afiliados puedan sacar el 100%, mientras que el otro prioriza a los trabajadores activos, quienes podrían retirar hasta el 15% de sus ahorros sin tope. Todas iniciativas que han sido criticadas por el gobierno. Los autopréstamos, que en la práctica son retiros, la verdad es que causan muchísimo más daño que beneficio. Es que desde la moneda buscan que se pueda retirar el 5% de los fondos individuales con tope de 30 UF y solo para trabajadores activos, una medida integrada dentro de su proyecto de reforma previsional. La pregunta que uno le hace al Ejecutivo es por qué este proyecto con efecto catastrófico pasa a no ser tan malo en la Comisión del Trabajo cuando va amarrado a la reforma de pensiones. La reforma previsional, entre otras cosas, plantea un autopréstamo en el marco de ¿qué? De un aporte adicional del empleador del 6%, en el marco de un aumento de la PGU si es que se ha aprobado la reforma tributaria. Según la Superintendencia de Pensiones y tomando en consideración el proyecto que permitiría el retiro del 15% de los fondos, 3,3 millones de afiliados quedarían sin saldo para su vejez, siendo las más perjudicadas las mujeres. Si esto se suma a quienes ya no tienen ahorros por los retiros de las AFP, la cantidad de personas sin recursos llegaría a 5 millones. Por un lado, la gente necesita la plata, estamos con mucha inflación, están los precios altos, hay poca liquidez, pero por otro lado también entiendo que con todos los retiros que ya han habido, esto genera un detrimento a futuro. No, bastante bien. O sea, me refiero a que la gente quiere plata en este momento. O sea, hay un impacto y la gente se queda sin plata. La idea es que la gente tenga su plata para las pensiones. Según expertos, un autopréstamo despreciaría más la moneda nacional e impactaría en el mercado de capitales. Todo considerando además que Chile terminó el 2022 con una inflación de 12,8%, la más alta en 30 años. Ninguno de estos tres proyectos sería beneficioso porque todos son inflacionarios. Todos implican más dinero en circulación en la economía, que es justamente lo que el Banco Central trata de contrarrestar con esta alza de tasas de interés. A mi modo de ver, el problema es más como la visión en cuanto al uso de recursos que se van a utilizar, que son para ahorro previsional, que se van a utilizar como autopréstamo de caja para las personas. Lo cierto es que continuará la tramitación de la fusión de los proyectos de autopréstamo en la Cámara de Diputados, pero con resultado negativo de la comisión. En tanto, la idea del gobierno está siendo legislada junto a la reforma previsional. Cambiamos de tema para contarles que esta jornada el Consejo Fiscal Autónomo presentó un estudio en el que se comparó a 190 constituciones a nivel mundial y cómo estas relevan la importancia de la responsabilidad fiscal. Participaron, por supuesto, el CFA, además de algunos exministros y también académicos. Francisca Bahamondes estuvo reporteando este tema y nos va a entregar todos los detalles.
El Consejo Fiscal Autónomo encabezó esta mañana la presentación de un estudio externo que dio cuenta de la comparación de 191 textos constitucionales de todo el mundo y cómo estos textos abordaban justamente dentro de sus lineamientos conceptos relacionados a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Dentro de las principales conclusiones que se dieron a conocer durante esta jornada se encuentran que, si bien la amplia mayoría de los textos estudiados contienen o hacen alusión a materias de esta índole, no hay un modelo único que asegure el cumplimiento de estos principios o reglas relacionadas y al mismo tiempo no se puede hacer una correlación directa de la existencia de estas normas, por decirlo de alguna forma, y también de los resultados que puedan obtener, bien digo, los distintos países en este ámbito. Dentro también de las conclusiones que se dieron a conocer se encuentra que en nuestro país existen parámetros de tratamiento fiscal constitucional, aunque no hay ninguna norma dentro de la Constitución que así lo establezca, pero que hay una tradición constitucional en materia fiscal, por decirlo de alguna manera, y que estos elementos responden dentro de toda la historia y también a la cultura de nuestro país. Eso quiere decir que responde a la forma en que se han redactado las constituciones que han regido a Chile durante toda la historia. Dentro también de este análisis se sostuvo que en Chile, como ya les mencionaba, el texto actual no tiene consideradas las normas, ninguna norma de este tipo. La discusión entonces actualmente se centra en si se debería incorporar una norma explícitamente, como lo hacía, por ejemplo, la propuesta constitucional que fue rechazada el pasado 4 de septiembre, y también si es que va a haber tiempo dentro de todo para poder discutir esta materia, porque hay que recordar también que el nuevo proceso tiene tiempos más acotados y que claramente quizás la prioridad va a estar puesta en otros puntos. Pasemos a escuchar entonces las declaraciones que dieron desde el Consejo Fiscal Autónomo luego de que se dieran a conocer estas conclusiones. Escuchemos entonces a Jorge Rodríguez, quien es presidente de esta entidad. Bueno, en el proceso anterior nosotros hicimos 2 informes técnicos que hicimos llegar a la Convención Constituyente. Creemos que al menos la parte del principio de sostenibilidad fiscal fue acogida porque la propuesta de constitución que fue sometida a votación contenía ese principio, pero el principio no agota toda la responsabilidad fiscal. Por lo tanto, tenía un buen punto de partida, pero pensamos que también hay que elaborar normas más específicas. Algunas pueden ser constitucionales, otras pueden ser legales, pero que hay un trabajo que hay que complementar el principio de sostenibilidad fiscal, que si estaba en la Constitución, en la propuesta anterior, pensamos que también va a estar en esta, porque puede ser un piso de conversación, pero hay bastante trabajo más que hacer en esa línea todavía. Este informe nos adentra por los vericuetos de todo el desarrollo constitucional chileno en esta materia específica de sustentabilidad y responsabilidad fiscal, pero finalmente también tiene un ánimo aspiracional, inspirador, a dónde queremos llegar. Y ese punto es sin duda, yo creo que el punto donde la política tiene el mayor desafío, porque ese a dónde queremos llegar tiene que ser queremos llegar compartidamente, no el querer llegar de un sector político en particular. Ahí escuchábamos también a Max Spies, él es uno de los autores de este análisis, una de las personas que se dedicó a revisar estos 191 textos constitucionales con respecto a esta materia que estamos comentando. Dentro también del análisis y las conclusiones que se dieron a conocer durante esta jornada, se sostenía, como yo ya les comentaba, que en la Constitución actual no hay un principio de responsabilidad fiscal propiamente tal, pero que esto había sido incorporado en el texto constitucional que fue rechazado el pasado 4 de septiembre en el plebiscito de salida. Vamos a pasar a revisar textualmente qué era lo que decía parte del artículo 183. Las finanzas públicas se conducirán conforme a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, los que guiarán el actuar del Estado y también de todas sus instituciones y en todos sus niveles. Un punto importante también que daban a conocer hoy, que dentro de este análisis, es que, claro, estaba dentro de la propuesta constitucional un apartado explícito con respecto a la responsabilidad fiscal, pero que había otros puntos dentro de la misma propuesta, bien digo, que no se condecían de forma certera con respecto a este punto, y que lo importante era justamente ahora que estamos atravesando un nuevo proceso constitucional, es que si es que se va a incorporar un artículo de esta índole que garantice en el fondo esta responsabilidad y sostenibilidad fiscal, era importante también que todo el resto de las normas fueran en la misma línea, por decirlo así. Pasamos a escuchar entonces a Max Spies, quien fue uno de los autores de este informe, y también a Paulina Veloso, quien es exministra de Estado y académica, que también formó parte de los análisis que se dieron a conocer durante esta jornada. En el caso particular de las normas fiscales, a mí me parece que por de pronto tiene que haber
clara mención, explícita mención a un catálogo razonable de principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Pero esto tiene que permear, y aquí viene mi segunda recomendación, es que quizás parte de los problemas que veíamos en la Constitución fallida es que lamentablemente ahí, si bien había un principio, que era un gran logro, luego había normas que no eran consistentes o coherentes con ese principio. Entonces, tener en una Constitución normas que pueden ser teórica o prácticamente contrapuestas, evidentemente que va a generar muchos problemas jurídicos. El texto constitucional que se proponga y que finalmente se apruebe, tiene que ser un texto que converse y que permite que converse de las distintas normas y que, por consiguiente, también se vean robustos los derechos sociales, económicos, sociales y culturales. Que exista el principio de responsabilidad fiscal, pero que al mismo tiempo pueda haber una progresividad en los derechos. Un extenso informe entonces que da cuenta de la importancia de este tema y de cómo otros países del mundo han adoptado y han incorporado dentro de sus textos constitucionales la norma relacionada a la responsabilidad y sostenibilidad fiscal. Hay que quedar atentos también a cómo se va a dar esta discusión en nuestro país. Hay que recordar que estamos atravesando un nuevo proceso constituyente que tiene plazos un poco más acotados, por lo tanto también está la duda ahí de si este punto va a ser uno de los puntos que se va a tocar con más prioridad o no. Estamos de vuelta para conversar sobre productividad, porque esta jornada la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad publicó su informe anual de 2022 que a grandes rasgos muestra que a la luz de las cifras efectivamente fuimos menos productivos que 2021, pero por supuesto que todos estos datos hay que ponerlos en contexto porque tienen varias explicaciones. Para eso vamos a conversar con el secretario ejecutivo de la Comisión, Rodrigo Creel. Muchas gracias por este contacto. Buenas tardes, Belén, ¿cómo estás? Muy bien. Rodrigo, partamos entonces explicando, porque tenemos una caída de la productividad de entre 3,4 y 3,6% para 2022, pero Chile tiene un historial de ser un país poco productivo. ¿Deberían sorprendernos estos números? Mira, la verdad lo primero es que estos números no debieran sorprendernos, esta caída, ¿cierto?, respecto a 2021, porque justamente el año anterior, 2021, fue bastante anómalo. Tuvimos un aumento de la productividad muy significativo en 2021, que la verdad nosotros no creemos que se haya debido a una mayor eficiencia, que de un año para otro nos volvimos tanto más eficientes y productivos en Chile. Eso, sino más bien reflejó en 2021 las cifras anómalas en el contexto de pandemia. Tuvimos una recuperación muy importante del PIB. Recuerda, tuvimos ayudas, ¿cierto?, a los hogares, tuvimos retiros de los fondos de pensiones que impulsaron muy fuertemente la demanda, al mismo tiempo que el empleo no se recuperó tan rápido. Entonces eso significa, eso en los números aparece como una mayor producción, ¿cierto?, sin un mayor esfuerzo en términos de empleo y capital. Entonces se reflejó como un gran aumento de productividad. Y eso se revierte, esa anomalía se revierte este año, en 2022, y esa es la medición que nosotros estamos reflejando ahora, ¿no? Entonces, la verdad, no tenemos significativamente o estructuralmente una caída en verdad de la productividad, tenemos más bien una reversión o un acercamiento a la tendencia de mediano plazo de la economía chilena, que es una tendencia de desaceleración, ¿cierto?, e incluso estancamiento de la productividad, de la cual nos habíamos desviado temporalmente en 2021. Rodrigo, entonces tenemos este periodo anómalo entre 2020 y 2022, todo lo que sabemos que ocurrió con el sobrecalentamiento de la economía, pero hay otras hipótesis que se manejan, por ejemplo, que las ganancias de productividad que se produjeron por el teletrabajo no continuaron. ¿A qué deben ustedes eso? ¿A qué lo atribuyen? Sí, hay razones muy profundas para ello. Porque cuando, ¿cierto?, tuvimos los fuertes confinamientos, ¿cierto?, y restricciones súper significativas para la movilidad y para la economía, bueno, de emergencia tuvimos que adoptar de un día para otro casi el teletrabajo, ¿no? Y eso llegó hasta el máximo cifra a la cual llegó el teletrabajo, era algo así como el 30%
del empleo. Eso en algunos casos, ¿cierto?, resultó un buen experimento, y hay algunas empresas que todavía tienen en algún porcentaje, ¿cierto?, teletrabajo, pero la gran mayoría volvió a la presencialidad. ¿Eso qué nos dice a nosotros? Que esta innovación, ¿cierto?, esta forma de funcionar de las empresas en vía remota no resultó lo más efectiva para la gran mayoría de ellas, y por lo tanto, si bien logró salvar la situación cuando no había otra alternativa por los confinamientos, no era una medida productiva para la gran mayoría de las empresas. Para algunas sí. Entonces, esa fuente que muchos pensábamos que podía llevar a una mayor productividad de manera sostenida, todavía no se traduce en las cifras. Y las razones profundas para ello están en varios informes que han emanado de la OCDE, por ejemplo, en que muestran que Chile tiene una baja preparación para transformarse digitalmente. Por ejemplo, tiene un bajo porcentaje de empleos que son susceptibles de ser realizados de manera remota. Entonces, el potencial de esa modalidad no es tan alto para una economía como la chilena, que tiene desafíos muy importantes en términos de la transformación digital. Rodrigo, además ustedes hacen la distinción de productividad de la economía en su conjunto, y también está la estimación de la economía sin la minería. Ahí, para ser bien precisos con las cifras, hay una caída de la productividad entre 2,1 y 2,4%. Y acá uno podría tender a preguntarse por qué hay que hacer el análisis dejando fuera la minería, cuando es un sector que económicamente es muy fundamental en la estructura de nuestra economía. Es muy correcto lo que tú dices, Belén. La minería es un sector muy importante en Chile. Por sí solo, de manera aislada, da cuenta de algo así como poco más de 10% del Producto Interno Bruto, además de todos los efectos que tiene sobre los otros sectores, que son muy significativos. La razón por la cual no solo nosotros, sino que muchas otras instituciones analizan la economía a veces completa y también excluyendo la minería, es porque es un sector bastante particular. Tiene sus lógicas propias, y en particular su productividad. Por ejemplo, pensemos en la gran minería del cobre, ¿cierto?, la parte más importante de nuestra minería. Su productividad depende mucho, por ejemplo, de la ley del mineral. Entonces, la productividad de la minería tiene una tendencia más decreciente que la del resto, pero eso refleja, ¿cierto?, que la ley del mineral va decreciendo en el tiempo a medida que, ¿cierto?, tenemos que buscar y extraer cobre de las minas donde hay menos porcentaje, ¿cierto?, donde es más difícil. Y por lo tanto no es que seamos menos eficientes o menos productivos realmente nosotros, es que estamos haciendo una pega más difícil. Y por eso que es, entre otras razones, por las que nosotros queremos siempre analizar la economía con y sin minería por separado, porque tienen ciclos y tienen lógicas profundamente distintas. Otra razón es que la minería es un sector relativamente poco intensivo en trabajo. Entonces también eso implica que las variaciones de empleo, que son significativas para la economía como un todo, pueden generar distorsiones en la medición de la productividad en la minería. Rodrigo, hoy día en la presentación de este informe se hablaba de que hay una serie de políticas públicas que se pueden recomendar que tampoco requieren cambios legales, ¿cierto?, para poder ir fomentando la productividad. Si pudiéramos nombrar un par que a ti te parecen fundamentales, ¿cuáles serían? Bueno, a lo largo de la historia de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, nosotros hemos hecho más de 400 recomendaciones. Algunas, como decíamos, ¿cierto?, en la presentación, implican un cambio en alguna ley, y lo cual, ¿cierto?, en general es más difícil, toma más tiempo, el proceso es más complejo, y algunas, y la mayoría de las recomendaciones que hemos hecho se podrían hacer mediante cambios administrativos, reglamentos, ¿cierto?, decretos, que dependen solo del Ejecutivo. Y en las distintas áreas del funcionamiento, tanto de la economía, los mercados, como del Estado, ¿ya? Un área, por ejemplo, en el cual nosotros nos hemos adentrado bastante es en la regulación y la llamada permisología. La inversión, los procesos de inversión en Chile se han vuelto más complejos. El Estado es un gran ente
que muchas veces tiende a la entropía, ¿cierto? Agregamos requisitos, agregamos más trámites, más pasos a los permisos y eso los hace menos predecibles, ¿cierto? A veces una región o un sector pide un permiso que no se condice o que es contradictorio o que cambia según, a lo mejor en el tiempo, y eso puede llevar a procesos bastante engorrosos y costosos para la inversión. Y ahí es donde nosotros hemos recomendado varias medidas que pueden ayudar a racionalizar un poco, ¿cierto? A repensar la forma en que nosotros exigimos los permisos para la inversión. Ahí hemos estado proponiendo y trabajando con el Ministerio de Economía. Tenemos una mesa de trabajo en que nosotros presentamos nuestras propuestas y las entregamos para que sean recogidas y hemos visto varios avances desde que vienen de varios gobiernos. Y creo que esa es un área en que se está transformando incluso una política, podríamos decir, de Estado, de empezar a revisar permiso por permiso, ¿cierto? Y hacerlo más eficientes sin pasar a llevar el objeto de protección que tienen esos permisos, ¿cierto? Salud, protección del medio ambiente, etc. Y ahí es donde creo que están las voluntades y creo que se puede avanzar bastante durante este periodo. Rodrigo, nos queda muy poquito tiempo solo para cerrar. Este informe también recoge los efectos que generaron las clases remotas de los escolares durante la pandemia y ahí hay dos proyecciones que son bien desalentadoras. Una es que las generaciones que tuvieron estas clases telemáticas van a enfrentar mayor desigualdad a futuro y la otra es que además estos jóvenes van a tener entre un 4 y un 6% menos de sus ingresos cuando entren al mundo laboral. ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos revertir este daño que generaron las clases remotas en la pandemia? Me hacen una pregunta bien difícil. Es difícil revertir un daño que nosotros ya estamos viendo, y no solo en materia, ¿cierto?, de acumulación del capital humano y los futuros ingresos, sino que en salud mental, en una serie de variables que afectan integralmente a los estudiantes. Lo que nosotros hacemos en este trabajo, apoyados por los economistas José Aguirre y Jorge Rodríguez, es estimar, mirar los datos y qué pasó con estos cierres de colegios y clases remotas, y el efecto de desigualdad es brutal, porque los colegios municipales estuvieron más tiempo cerrados, ¿cierto? Sufrieron más los efectos que los colegios subvencionados, y esto mucho más aún comparando con los colegios particulares pagados. Piensan en el siguiente dato: los colegios hay una correlación entre los colegios que más cerraron, más días estuvieron sin clases presenciales, y el porcentaje de asistencia en 2022, una vez que ya los colegios han vuelto a la normalidad. O sea, estudiantes dejaron de ir. Hay deserción escolar producto que podemos asociar con los cierres de los colegios. Entonces, para revertir esa situación, hay que pensar en medidas muy significativas que escapan incluso a lo que podemos pensar en términos de productividad. Va a haber varios dramas sociales involucrados y por lo tanto y de salud mental que vamos a tener que pensar muy bien como país cómo solucionarlo. Yo no puedo dar una solución ahora. Rodrigo Grell, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Belén. Buenas tardes. Termina Agenda Económica. Quédese con nosotros, ya viene CNN Prime. Nos vemos.